Para profundizar en aspectos vinculados a la nueva norma de seguridad social, recibimos en Otra Mañana a Lucía Cabrera, abogada del Departamento Legal, Sector Laboral y Contencioso de KPMG Uruguay. Doctora Cabrera, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias por atendernos esta mañana. Por favor, un placer. Doctora, en primer lugar, una pregunta en general con respecto a la reforma de la seguridad social. Preparando este reportaje, escuché una entrevista que le hicieron los colegas de Sarandí el año pasado, donde usted hablaba justamente de el consenso general que había en el sistema político de que una reforma era necesaria. Por supuesto que después entraban las disquisiciones de qué tipo de reforma y cuáles eran los alcances de la misma, pero una reforma era necesaria. Sin duda. De hecho, el proceso de reforma llevó mucho tiempo. Como recordarán, se formó una comisión de expertos especializados en la materia, abogados, contadores, economistas, personas con mucho conocimiento para que pudieran analizar cuál era la situación actual de nuestro país, de la seguridad social, analizar cuál era la situación de países similares a los nuestros, ver cuáles habían sido sus experiencias y de esa forma poder ver cuál podría ser la reforma más conveniente para nuestro sistema y nuestra demografía, que es obviamente muy especial. Y a raíz de mucho tiempo de estudios es que se termina en esta reforma, que obviamente no tiene el consenso de todo el mundo político, pero se parte de una unanimidad de la necesidad de un cambio, porque el sistema actual o la variedad de sistemas actuales no iban a ser sostenibles en el futuro. Claro, eso quedó de manifiesto a partir del primer informe de diagnóstico que hizo la comisión de expertos, ¿no? Exacto, exacto. Por más que ya se sabía, a través de ese estudio tan específico quedó en claro cuál era la situación. Ajá. Doctora, una novedad que trae la reforma de seguridad social, que en otros países puede aparecer tal vez con más frecuencia, es que en este caso esta reforma no introduce nuevos impuestos, no varía la carga impositiva ni sobre empresas ni sobre trabajadores, ¿no? Exacto, este era uno de los temas que se había planteado desde el principio y que también había cierto consenso entre todos los actores. La realidad del sistema no quería implicar un cambio que fuera más gravoso para ni empresas ni trabajadores, porque esto implicaba de cierta forma afectación a los dos sectores. A los trabajadores porque iban a tener menos poder adquisitivo en el día a día, y a las empresas porque de cierta forma, aumentando los gastos, desincentiva el mercado de trabajo. Entonces, eso es un tema que es muy importante, de que las personas, por más que cambie el sistema, y es verdad que van a trabajar más tiempo, no van a ver afectado en su salario un aumento de las contribuciones especiales de seguridad social. Claro, es bueno recordar en todo caso, doctora, cómo se divide hoy esa carga laboral. Se lo pregunto, mejor dicho, esa carga laboral no, ese costo asociado hoy a la seguridad social. Se lo pregunto porque en el debate político sí hubo un reproche de que no había alteraciones sobre ese costo, sobre esa carga, digamos, y que todas las modificaciones ocurrían sobre una variable que era la extensión de la vida del trabajo, la extensión de la vida laboral del trabajador, digamos. Exactamente. Hoy lo que vendría a ser el llamado aporte jubilatorio, que en realidad no solo va dirigido a la jubilación, sino también a otros subsidios que ampara la seguridad social, en lo que refiere específicamente al Banco de Previsión Social, que comprende a la mayoría de los trabajadores, tiene un aporte personal del trabajador del 15% de las asignaciones computables, que es más o menos, podría considerarse la mayoría del salario. Y respecto al aporte patronal, es decir, el aporte que realiza la empresa, es un 7,5%. Estamos hablando de la Claro. mitad, ¿verdad? Ese aporte va a continuar de igual forma. No va a haber un cambio. Sí va a haber cambio respecto a otras cajas que tienen diferentes normas, pero la mayoría de los trabajadores están inmersos en el Banco de Previsión Social y estos aportes van a continuar. Doctora, cuando se refiere a asignaciones computables, quiere decir que, en buen romance, digo, para aquellos que no están tan involucrados con el sistema, no todo aquello que percibe un trabajador como remuneración por su trabajo necesariamente está alcanzado por las normas de seguridad social.
Exacto. Sí vendrían a ser los pagos en dinero, los que son normales y en todos los meses. Si, por ejemplo, un trabajador recibiera algún tipo de pago en especie, lo que sea, comida, vivienda, transporte, ese tipo de remuneraciones hasta determinado tope no están incluidas dentro del aporte personal. Pero la mayoría de los conceptos sí. Doctora, a partir del informe que preparó KPMG sobre esta reforma de seguridad social, tal vez hay dos cuestiones centrales que presenta la reforma como novedad. Una es la extensión del aumento de la edad jubilatoria, o sea, la cantidad de años que alguien va a tener que trabajar ahora para poder conformar causal jubilatoria. Y la otra es la universalización del sistema, o sea, todos confluyen hacia un mismo sistema. De hecho, la reforma se llama así. Es así. Comencemos por este segundo punto en particular, si le parece, doctora, para luego ir tal vez al más jugoso de todos, que es el tema de la edad. Aquí lo que se planteó por parte del legislador es que todos los sistemas de jubilación del país, salvo algunos que quedaron afuera por determinadas razones, confluyen en un sistema único y sus realidades van a ir siendo similares conforme pasen los años. Es así, como ustedes sabrán, hoy en día hay varios sistemas de seguridad social, si bien la mayoría de los trabajadores están incluidos en el Banco de Previsión Social, existen otras cajas, que son la militar, la policial, la bancaria, la caja notarial y la de profesionales universitarios. Cada uno hoy en día, en el régimen actual, tiene diferentes normas y diferentes formas de financiación, diferentes prestaciones, etcétera. Lo que se quiso hacer a través de este sistema previsional común es unificar el sistema en uno solo, si bien hay algunos sectores de actividad con ciertas particularidades que tienen algunas normas específicas, en general la aplicación del sistema iría para todos los afiliados, no importa el sistema de seguridad social. Y lo más importante acá es la aplicación universal del sistema dual de cobertura, que implica, como sabrán, hoy en día los afiliados del Banco de Previsión Social hacen un aporte unificado, que es único al Banco de Previsión Social, pero parte de su aportación va también para las AFAP. Bien, hoy en día solamente los afiliados al Banco de Previsión Social aportan también a la AFAP. Con la unificación del sistema, todas las cajas, menos la notarial, van a estar incluidas en el régimen mixto, es decir, van a aportar a la FAP. Respecto a la notarial, como hoy en día es la única caja que en principio no tendría tantos problemas como el resto, se la excluyó del régimen mixto, pero se prevé que cada 3 años se va a hacer un análisis de la situación en la que se encuentra, si es viable continuar o no, y debiéndose así incluir en el sistema mixto. Pero hoy en día, a partir de la vigencia de la reforma, todas las cajas menos la notarial van a estar incluidas en el sistema mixto, que implica la aportación a BPS y a FAP. Claro. Aquí también lo que hay una simplificación del tema, ¿no, doctora? Porque previa a esta reforma, como usted decía, había múltiples cajas, pero dentro mismo del Banco de Previsión Social había realidades diferentes, digamos. Cada sector o cada área podía jubilarse de formas diferentes, lo que generaba en sí un engorroso sistema, ¿no? Para poder definirlo, para poder explicarlo de alguna manera. Exacto, de hecho uno de los principios que se prevé en la norma es el principio de igualdad, y unificando el sistema lo que se pretende, bueno, es que salvo algunas características especiales de los sectores de actividad, como por ejemplo puede ser a nivel policial o militar, que por determinada edad hay un retiro obligatorio, o como vamos a ver, hay una jubilación especial para ciertos sectores más expuestos a determinados problemas físicos, la realidad es que va a haber una unificación de todos los trabajadores, no importa el ámbito de afiliación, a través de la aplicación de este principio de igualdad que busca esta ley. Doctora, el otro gran punto de todo esto, lo decíamos recién, es el tema de la edad jubilatoria. ¿Podemos explicar cómo es la progresión para que justamente los trabajadores puedan generar causal jubilatoria y jubilarse a partir de esta reforma? Sí, por supuesto. La base o lo más importante que tiene que tener en cuenta una persona si quiere saber si entra o no dentro de la reforma es el año de nacimiento. La persona nació en 1972 o antes, se le va a aplicar el régimen anterior. Es decir, queda por fuera del régimen de la reforma. Va a seguir con las normas actual de jubilación. En el régimen general del Banco de Previsión Social va a ser 60 años de edad y 30 años de servicio o las excepciones que prevé la norma actual. Es decir,
nacidos en el 72 o antes no se tienen que preocupar por estos cambios. Sí va a aplicar a aquellos que nacieron a partir del 73 en adelante, pero se prevé cierta progresividad en la aplicación. Entonces, los nacidos... De hecho, fue uno de los últimos cambios que se introdujeron, ¿no? De hecho, se modificó. Antes estaba previsto para nacidos anteriormente y se extendió un poquito más el año de nacimiento a través de las discusiones que se fueron dando a nivel político y social. Entonces, los nacidos entre 1973 y 1976 se les va a aplicar progresivamente. ¿Esto qué significa? A los nacidos en 1973 se les va a requerir 61 años. En el 74, 62 años. En el 75, 63. En el 76, 64. Luego sí, a partir de los nacidos en el 1977 en adelante, siempre se les va a exigir una edad de 65 años, mínima, ¿verdad? Estamos hablando siempre de personas que cumplan con el requisito de 30 años de servicio, que ese se mantiene. No hay un cambio respecto a la cantidad de años requeridos mínimos. Sí, la norma prevé, al igual que en el régimen actual, la posibilidad de que una persona tenga menos de 30 años de servicio, pero ahí lo que se le va a exigir son más años de edad. Claro. Decía que este era uno de los últimos cambios porque justamente el Partido Colorado lo que había presentado como modificación y que fue aprobado en los hechos es que se generaba una desigualdad entre unas personas nacidas el 31 de diciembre de un año y el 1 de enero del año siguiente, donde las condiciones cambiaban abruptamente para la jubilación. Aquí lo que se fue haciendo una progresividad justamente entre 1973 y los nacidos en 1976, ¿no? Exacto, es así. Siempre va a tener que haber un corte, pero la forma de que esto afecte lo menos posible, o sea, lo menos brusco, como bien mencionaste, es hacerlo de forma progresiva. Y de esta forma es que se prevé la posibilidad de que a medida que se va acercando a la fecha de nacimiento de 1977, se vaya aumentando la exigencia. Lo que en rigor además, doctora, implica que recién los nacidos en 1973 van a tener un año de cambio para generar la causal jubilatoria. Es así. Hasta ahora era con 60 y ahora será con 61. O sea, es un año de cambio para esas personas. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que se intentó es que las personas que estuvieran hoy en día más cerca de la jubilación se vean lo menos afectados posible. Estamos hablando de que los nacidos en el 73 hoy en día son las personas que tienen 50 años o 49 a 51 según la fecha de cumpleaños, por supuesto, pero son personas que están próximas a la jubilación, pero tampoco tanto. Entonces, bueno, claro, en algún momento se quiso prever, bueno, hoy en día es de los 60, vamos para atrás 10 años y ahí aplicamos la progresividad. Ajá. Doctora, ¿y qué pasa con la jubilación por edad avanzada? Bueno, como mencionaba, estos requisitos de edad mínima se requieran siempre 30 años de servicio. Pero al igual que en el régimen actual, una persona puede no llegar a 30 años de servicio e igual obtener causal jubilatoria. Para eso va a tener que tener mayor edad. Entonces, a medida que la persona tiene más de 65 años, se les va exigiendo menos años de servicio. Por ejemplo, como un ejemplo, una persona con 68 años de edad se le van a requerir solamente 21 años de servicio. Así progresivamente hasta llegar a 70, donde se exige solamente 15 años de servicio. Ajá. Y doctora, ¿qué ocurre con las causales jubilatorias anticipadas? Bien, una novedad que prevé esta reforma es la existencia de 2 escenarios nuevos de jubilación anticipada. Anticipada implica que las personas se van a poder jubilar antes del cumplimiento de los requisitos que vimos recién. En un escenario donde se aplique totalmente la ley sería antes de los 65 y los 30 años de servicio. La norma prevé 2 causales, una que se llama de extensa carrera laboral y otra que se llama de puestos de trabajo particularmente exigentes. La extensa carrera laboral prevé 2 situaciones. Primero, una persona puede llegar a tener causal jubilatoria anticipada con 60 años de edad, siempre y cuando al momento de la vigencia de esta ley ya tenga 30 años de servicio. Es decir, la ley va a estar vigente a partir del 1 de septiembre de este año. Puede ser que una persona
siempre pensando nacidos después del 73, porque si fueron antes del Claro, 73, claro. siempre van a tener, siempre va a ser 60. Pero puede ser un escenario que una persona que empezó a trabajar muy joven, es decir, que tenga hoy 50 años porque nació después del 73 y ya tenga al 1 de septiembre 30 años de servicio. Esa persona cuando cumpla 60 va a poder jubilarse. Son muy pocas personas que entran en este caso, pero puede ser una persona que haya iniciado su vida laboral muy joven, puede ser que hoy en día ya tenga los 30 años de servicio. Claro, lo que pasa es que la ley tiene que velar por esos casos, porque si no pasa lo que pasó, por ejemplo, con los cincuentones. No estoy trazando una paralela entre un caso y el otro. Digo que la ley, al momento de crearse, tiene que velar por todos estos casos que son eventualmente excepcionales, ¿no? Exacto, sobre todo que hoy, lógicamente, cuando esta persona tenga 60 años de edad, va a tener muchísimos años de servicio, entonces de esa forma es que se está protegiendo. Y también se prevé, más allá de estos casos puntuales, que la posibilidad de jubilarse con 40 años de servicio, también con 60 años de edad, 61 o 62, según el caso. Es decir, una persona podría jubilarse antes de los 65 si tiene 40 años de servicio en su historia laboral. Ajá. Esta es la jubilación anticipada por extensa carrera laboral. Y después tenemos una jubilación anticipada por puestos de trabajo particularmente exigentes, que la ley prevé específicamente a aquellos trabajadores del sector de la industria de la construcción y del sector rural. Se considera que son justamente trabajos que están expuestos a determinadas cuestiones físicas y por eso se prevé la posibilidad de una jubilación anticipada, también con 60 años de edad y 30 años de servicio. Y otros requisitos específicamente que al menos durante su vida laboral hayan estado 20 años en el sector y que de los últimos 10 años al menos 5 años hayan estado en el sector. Si se Ajá. cumplen estos requisitos, se podrá jubilar a los 60 años de edad y 30 de servicios. Hoy en día está solo pensado para los trabajadores de la construcción y del sector rural, pero la propia ley prevé la posibilidad de que otros sectores que consideren que tienen similitud o están expuestos específicamente a determinados condiciones de exigencia, puedan, a través de un proceso que se prevé y que debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, puedan solicitar también estar incluidos en esta jubilación anticipada. Ahora, doctora, yo no soy ni abogado, ni senador, ni dirigente político, pero esta cuestión me llama la atención. Queda ad referéndum del Poder Ejecutivo de turno poder ampliar tantas veces quiera estas excepciones. ¿Cómo ve usted desde el punto de vista legal esa posibilidad? Bueno, sí y no, porque en realidad también la ley crea lo que se llama la Agencia Reguladora de Seguridad Social, que va a ser una agencia específica con muchos cometidos que están todos vinculados con la seguridad social, que va a ser independiente del Poder Ejecutivo y el informe previo que realice esta agencia también va a ser de relevancia, como así también la participación del Ministerio de Trabajo y otros actores. Por lo tanto, no va a quedar simplemente la decisión de un ejecutivo y se prevén un procedimiento que entiendo que ofrece garantías a los trabajadores. Bien, en este comentario que voy a hacer ahora no le voy a comprometer a usted. Yo tiendo a no creer demasiado en los reguladores que son independientes del poder político que los pone en ese lugar, pero esa es una opinión personal. Doctora, en el tercer caso de lo que veníamos comentando de la causal jubilatoria anticipada, también está la jubilación en régimen de ahorro individual obligatorio, ¿no? Exacto. En realidad, al respecto, como sabrán, aquellas personas que están afiliadas a la FAP tienen determinadas posibilidades especiales a la hora de querer jubilarse. Siempre van a obtener causal jubilatoria cuando cumplan con los requisitos que estuvimos viendo. Pero además se prevé la posibilidad de lo que se llama una jubilación parcial, que implica la posibilidad de jubilarse a los 65 años de edad, aún sin causal jubilatoria. Esto aplicaría solamente respecto al tramo de ahorro individual y la persona continuaría trabajando, percibiendo una jubilación por este pilar. Ajá. Doctora, otra cosa que se discutió intensamente, y esto fue a propuesta de Cabildo Abierto, fue la famosa tasa de reemplazo o el cálculo de la jubilación por la solidaridad intergeneracional. ¿Cómo se va a hacer esa evaluación a partir de la aprobación de esta norma? Bueno, muy bien. Para llegar al cálculo de jubilación hay que tener en cuenta varios pasos. En primer lugar, al igual que hoy en día, hay que hallar lo que se llama el sueldo básico jubilatorio.
lo que se va a tomar en cuenta va a ser el promedio mensual de las asignaciones computables de los 20 mejores años del trabajador. Las asignaciones computables son aquellas que fueron consideradas para las contribuciones especiales de seguridad social. Entonces, se va a tomar la historia laboral del trabajador, se va a actualizar los montos al mes inmediato anterior a la solicitud de la jubilación por la variación del índice medio de salarios, y se van a buscar cuáles fueron los mejores 20 años de ese trabajador. Y allí se va a hallar el promedio mensual. Ese es el sueldo básico jubilatorio. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que en el caso de madres, se va a poder reducir estos 20 años hasta 2 años por cada hijo, con un máximo de 5, si esto fuera más conveniente para la persona. Por ejemplo, una madre que tiene 2 hijos, se le puede considerar, en vez de los mejores 20, los mejores 16, siempre y cuando el promedio que se halle sea mayor, ¿verdad? Claro. Claro. Una vez encontrada este sueldo básico jubilatorio, tenemos que ir a ver cuántos años tiene la persona y cuántos años reales y cuántos años de servicio tiene. ¿Por qué? Porque se van a considerar una tasa de adquisición, que es un porcentaje que se multiplica por la cantidad de años trabajados según la edad en la que se está pidiendo la jubilación. En un caso normal, es decir, una persona que se jubila con 65 años, esta tasa de adquisición es del 1,5% por cada año. Entonces, se multiplica 1,5 por la cantidad de años de trabajo. En un escenario, supongamos que haya trabajado 30 años, va a dar un resultado del 45%. Entonces, se aplica este porcentaje sobre el sueldo básico jubilatorio. ¿Bien? Ajá. Si la persona trabaja más años, cuanto más años trabaje, más va a ser este porcentaje, porque se toma en consideración de los años trabajados. Al igual que va subiendo la tasa de adquisición si uno va extendiendo la edad de jubilación. Por ejemplo, se prevé que si uno se jubila a los 67 años, la tasa de adquisición pasa de 1,5 a 1,66. Entonces, al multiplicarlo por la cantidad de años, la tasa es mayor. ¿Bien? Lo único que se prevé es un límite del 85% del sueldo básico jubilatorio por parte de la norma. Es decir, hay ciertos casos donde una persona trabaja hasta una extensa edad y muchos años, que puede dar como resultado más del 85%, pero la norma prevé el tope del 85% del sueldo básico jubilatorio, y ahí va a dar como resultado el monto de la jubilación. Bien, es una operación realmente compleja, no es sencilla, ¿no? Por eso, en última instancia, lo que siempre se recomienda es que cuando una persona va a iniciar los trámites ante BPS, con esta norma o con el sistema anterior, le van a ir informando de todos los pasos y le van a hacer el cálculo efectivamente de cuánto va a ser la jubilación que va a percibir, ¿no? Sí, por supuesto. Uno puede tener cierta idea a través del asesoramiento del Banco de Previsión Social, o en este caso, como aplicar a todos, de cualquiera de las cajas, puede tener una idea de cuánto va a ser aproximadamente el monto, pero como siempre se va a estar actualizando al mes anterior de solicitud de la jubilación, va a ser una idea genérica, pero nunca se va a saber exactamente cuál va a ser el valor. Bien. Doctora, con respecto al tema de la jubilación parcial flexible, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? Bien, la norma prevé la posibilidad, que no está hoy en día, de que una persona perciba la jubilación y a la vez continúe trabajando. Bien, lo que se prevé es la posibilidad de que una persona que tenga causal de jubilación haga un acuerdo con su empleador, con su empresa, para continuar trabajando, pero reduciendo al menos una tercera parte de su horario y, por supuesto, de su remuneración. En ese caso va a percibir una remuneración por la parte que se redujo su trabajo, y a la vez va a continuar trabajando menos horas, pero va a continuar en actividad. Esto responde a cierta solicitud que se había hecho sobre la posibilidad de que se pueda percibir a la vez de una jubilación y continuar en actividad, ya que algunas personas querían continuar en actividad aunque fuera con menos carga horaria, y hoy en día no era posible. A través de esto se prevé la posibilidad entonces de que la persona siga activa en el mercado de trabajo aún percibiendo una jubilación. Siempre y cuando, lógicamente, haya tenido alguna de las causales. Estamos hablando de gente de mayor de 60 años, ¿verdad?
Claro. Estamos conversando con la doctora Lucía Cabrera, abogada del Departamento Legal, Sector Laboral y Contencioso de KPMG Uruguay, explicando los cambios que se introdujeron con la reforma de la seguridad social en lo que es justamente el sistema de previsión social en nuestro país. Doctora, le hago unas últimas preguntas, en particular una que me interesó desde que leí el primer borrador sobre esto que había presentado la Comisión de Expertos, que es sobre el tema de los incentivos a ahorros individuales, por ejemplo, el plan de ahorro por consumo. ¿Nos puede explicar de qué se trata esto? Sí, por supuesto. Ya en el régimen actual y el que prevé la norma, existe la posibilidad de que la persona haga lo que se llama aportes voluntarios o aportes complementarios que van a la cuenta de ahorro individual de la AFAP. Es decir, esto no va al Banco de Previsión Social, sino a la AFAP. Esto que implica la posibilidad de que una persona que tenga determinado dinero extra o por cualquier razón quiera aumentar esa cuenta de ahorro individual, realice aportes, ya sea voluntariamente, directamente en la FAP o a través de acuerdos con empleadores que muchos sectores de actividad suelen hacer, donde el empleador le retiene determinados montos a los trabajadores y hace lo que se llaman los aportes complementarios. Lo que prevé esta norma, bueno, es la continuación de esta posibilidad de aportes complementarios y voluntarios, ciertos beneficios específicos para incentivar estos aportes, pero además una novedad que es lo que se llama el plan de ahorro por consumo. Como todos deben tener en cuenta, desde que utilizamos las tarjetas de débito, cada vez que se compran bienes o servicios, hay un descuento porcentual de los puntos de IVA que implica, bueno, que al final eso que se está comprando salga un poco menos. Lo que se prevé a través de este plan de ahorro por consumo es que esos 2 puntos porcentuales de IVA aplicable a la compra de bienes y servicios con tarjetas de débito ya no sean devueltos a la persona que compra, es decir, ya no implique una reducción del costo de lo que está comprando, sino que esa diferencia vaya directamente a su caja de ahorro individual, haciendo esta que vaya aumentando con el paso del tiempo. Es decir, la persona cuando compra, en vez de recibir más barato lo que está comprando, esa diferencia no va al Estado porque no se va a considerar como parte del impuesto, lógicamente no va al comercio, nunca va al comercio, lo que va a ir es directamente a su cuenta de ahorro individual. ¿Cómo se va a instrumentar esto? Bueno, eso va a quedar más bien en la reglamentación, cómo se van a ligar las compras de una persona con su cuenta de ahorro individual, pero esta es la idea. Es decir, que Claro. uno no reciba actualmente el beneficio, sino que lo reciba luego, ya que después de muchos años puede implicar un monto importante. Claro, de eso seguramente vamos a volver a conversar, doctora, porque vamos a esperar la reglamentación para conocer más, pero desde ya parece como atractivo que en una edad, digamos, o en un comienzo de actividad laboral, donde uno se puede permitir eventualmente, sabiendo que ya le van a hacer los descuentos normales por aportes, sepa también que, bueno, privándose en ese momento de los descuentos del IVA a través de los pagos con tarjetas de débito, por ejemplo, sepa que puede ir haciendo aportes para lo que va a ser su futura jubilación, ¿no? Exacto, en realidad en los hechos, en el día a día, parecería no tener un impacto tan grande en la economía que mucha gente no se puede dar la posibilidad de hacer Claro, aportes voluntarios y complementarios. Sin embargo, a través del consumo, que en realidad va a depender del consumo de cada uno, ¿verdad? Y que no parecería tener un gran impacto, porque 2 puntos porcentuales de IVA en realidad en el día a día no es tan grande, pero en una suma de 40 años de servicio puede ser un monto considerable. claro, la pregunta ahí pasará, y lo vamos a conocer con la reglamentación, cómo se instrumenta todo eso, si tiene un límite, cómo va a funcionar, si va a ir todo volcado al fondo, a un fondo común y se lo van a ir dando en cuotas, digamos, no sé cuál sería el término correcto, pero seguramente sobre eso vamos a conocer más en la reglamentación, ¿no? Exacto, si bien la norma crea lo que se llama un fondo previsional voluntario, donde va a estar específicamente todos los aportes voluntarios que realice la persona, habrá que ver en la práctica cómo se llega del pago en cualquier comercio con débito a que termine en la cuenta de ahorro individual. Pero eso es más bien una cuestión de práctica que se puede hacer ligando, bueno, por supuesto, las tarjetas de débito con tu cuenta de ahorro individual y Claro, ahí. claro. Doctora, una última pregunta sobre la prestación no contributiva por vejez.
Bien, esta norma prevé algunas prestaciones especiales de lo que se llama el ámbito de protección social, es decir, que abarque a aquellas personas que no pueden o no tuvieron a lo largo de su vida un trabajo activo que dé lugar a la posibilidad de obtener algún tipo de las jubilaciones, y por eso se prevé lo que se llama la prestación no contributiva por vejez, que aplica a todas las personas mayores de 70 años que no tengan los mínimos de servicios requeridos para alguna de las causales jubilatorias. Si recuerdan, hoy cuando vimos las causales jubilatorias, con menos de 30 años de servicio, se podría llegar a la jubilación con 70 años y 15 años de servicio. Pero puede haber muchos casos donde una persona tenga 70 años de edad y no llegue a 15 años de servicio, o porque no tuvo una vida activa o porque trabajó en la informalidad. A través de esta prestación no contributiva por vejez, se prevé una prestación por parte de la Seguridad Social. Bien, a la hora de otorgar esta prestación no solo se va a analizar la situación económica de la persona que la solicita, sino también de aquellos obligados a la manutención, por ejemplo, los hijos o algunos familiares directos. En caso de que no se cumpla o que no se tenga la posibilidad de contar con recursos suficientes para cubrir las necesidades, entonces sí se va a dar lugar a esta prestación no contributiva por vejez. Lo bueno de este sistema es que prevé ciertos aumentos del monto base de esta prestación si la persona en algún momento de su vida hizo algún tipo de aporte. Hoy en día existe también alguna prestación que se considera para aquellas personas que no llegan a los mínimos, pero que es básica y base para todos. Sin embargo, la novedad de esto es que si vos en algún momento hiciste algún tipo de contribución a la seguridad social, se le va a tener en cuenta para aumentar un poco más el monto de la prestación. Claro, claro. Este ha sido un primer abordaje sobre esta nueva reforma de la seguridad social, sobre estos cambios que se introdujeron a partir de la norma. Buscábamos esto hace tiempo, le habíamos dicho a nuestra audiencia que era necesaria una lectura sin el ruido político que se había generado, sobre todo en el último tiempo, sobre la reforma de la seguridad social, y es interesante una lectura en esta dirección. Le agradecemos entonces, doctora Lucía Cabrera, abogada del Departamento Legal y Sector Laboral y Contencioso de KPMG Uruguay. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, estoy a las órdenes para cuando quieran conversar sobre esto o cualquier otro asunto. Otra mañana. Para escuchar sin desconectar, escuchar sin desconectar, escuchar sin desconectar, escuchar sin desconectar, escuchar.